muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a esta hora. Soy Yanane Villanueva y esto es Noticias de Pretel. Iniciamos. En pantalla, los rostros de nuestra agenda. Violencia como un denominador. Nuestro país vivió horas violentas por balaceras en Circunvalación, Atillo y Cartago. Hubo 2 muertos y 5 personas heridas. Vamos ahora con nuestro compañero que tiene toda la información. Fabián Mesa, adelante con uno de estos sucesos. Muy buenas noches, Yanani. Efectivamente, una jornada violenta es lo que se vivió hoy prácticamente en el gran área metropolitana, porque tenemos que puntualizar muy bien: Tirraces, sí, Alajuelita, Zapote, Oriamuno en Cartago, también en Tibás fueron los lugares donde se desataron balaceras con situaciones en común. Podemos ver en pantalla, por ejemplo, la gran cantidad de casquillos de bala que quedaron tanto en Circunvalación como en el cantón de Alajuelita. ¿Por qué? Bueno, por factores también en común. Sicarios que llegaron en motocicletas, que utilizaron fusiles de asalto para dejar una estela de víctima que tenemos que contarla de la siguiente manera. Se eleva a 3 las personas que pierden la vida, tanto en Tirraces como en Alajuelita y también en Zapote, y un saldo también de 6 personas heridas de gravedad que debieron ser trasladados por socorristas de la Cruz Roja a diferentes centros médicos. Una situación que se viene presentando, pero como vemos en las últimas semanas, en los últimos meses, es una violencia en ascenso, y no importa la comunidad donde se presente, no importa la hora. Estamos hablando que muchos de estos ataques armados ocurrieron a vista y paciencia de decenas de personas que se encontraban lamentablemente en el lugar donde ocurrieron los tiroteos en, como le decimos, San José, y también en la provincia de Cartago, incluso en una comunidad muy tranquila como es Oriamuno, en la vieja metrópoli, se dio una situación en la cual disparan en contra de un vehículo en el cual viajan 4 ocupantes, el conductor pierde el control y va a dar hasta un río. El trabajo por parte de las autoridades, tanto como Fuerza Pública, Cruz Roja y el OIJ, se ha tenido que multiplicar debido a esta ola de violencia incesante que ha vivido nuestro país en los últimos meses. Vamos a ver en este momento una nota que resume estas 16 horas de violencia, de balaceras y de muerte que sacudió a Costa Rica el día de hoy. Veámoslo a continuación. Estas imágenes dejan en evidencia la gran cantidad de balas que quedaron esparcidas sobre el asfalto de la carretera de Circunvalación, debajo de la rotonda de las Garantías Sociales. Cerca, el cuerpo del hombre que viajaba como acompañante en una motocicleta a las 10:20 de la mañana de este martes. El conductor del vehículo pudo llegar a ponerse a salvo en las instalaciones de un comercio cercano. Ahí dejó la moto y una ambulancia de la Cruz Roja lo trasladó al hospital. De inmediato respondimos con 3 ambulancias de soporte avanzado, abordamos un hombre el cual se traslada en condición urgente al centro médico y un paciente más, el cual no presenta signos vitales. Esta escena quedó a cargo de las autoridades judiciales. 2 horas más tarde, en San Rafael de Oriamuno de Cartago, ocurrió otra balacera. Dispararon contra un vehículo, el conductor perdió el control y cayó a un río cercano. A la escena se movilizan 2 unidades de soporte básico y una unidad de soporte avanzado de vida. Al arribo de la escena se encuentra un vehículo precipitado en el cauce de un río, encontrando a 3 hombres heridos por arma de fuego. 2 se trasladan en categoría urgente y 1 se traslada en categoría crítica al Centro Médico Max Peralta. 3 horas más tarde, un hombre recibió 5 impactos de bala en Concepción abajo de Alajuelita. Se trató de otra emboscada por parte de pistoleros, que tras consumar el ataque con un rifle de asalto huyeron a toda velocidad del lugar. Pero a todos estos ataques hay que agregar uno más, ocurrido a las 10 de la noche del lunes, cuando la víctima, apellidos Castro, se encontraba junto con otro sujeto dentro de un vehículo en Tirraces de Curridabat. En todos los casos, las autoridades judiciales investigan la relación de las víctimas con problemas con bandas del crimen organizado.
La preocupación es enorme por parte de los ciudadanos, de la sociedad civil, porque como ustedes pudieron ver en esta información, cada 2 horas, cada 3 horas están ocurriendo este tipo de ataques armados en los cuales los sicarios utilizan fusiles de asalto, ráfagas de balas que dejan una estela de casquillos en el lugar donde ocurren las agresiones armadas y por suerte no estamos contando víctimas colaterales, porque esta también ha sido la tendencia en los últimos meses de estos ataques. Personas muy jóvenes manipulando armas de fuego para las cuales no tienen conocimiento y disparando de forma indiscriminada en contra de sus objetivos sin importarle que en este momento estén pasando vehículos, estén pasando ciudadanos y estamos hablando de lugares públicos en los cuales por la hora también hay una gran cantidad de personas que están pasando por ahí y esto es lo que preocupa más, no solamente a las autoridades, sino también a los ciudadanos ante la ola de violencia que está viviendo nuestro país. Un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Fabián, por el reporte. Sumamos a esto también las balaceras frente a centros educativos. No podemos normalizar esta situación. Vamos a otros temas. La Comisión Nacional de Emergencias decretó alerta verde en 7 cantones cercanos al volcán Poás. El incremento de la actividad en las últimas horas generó el cierre preventivo durante 24 horas. De forma preventiva, este martes, autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en el Parque Nacional Volcán Poás dieron la orden de cierre durante 24 horas. Según confirmó el Opsicori, el Poás registra una erupción constante en la boca C o ruptura del cráter. En horas de la mañana, generó incluso esta actividad. El día de hoy, el volcán Poás se encuentra con una erupción constante de la boca C. Es una erupción de ceniza mojada y de gas. El tremor sigue muy fuerte y el volcán produce sonidos fuertes que se puede escuchar alrededor del cráter. En las últimas horas, la Comisión Nacional de Emergencias decretó alerta verde en 7 cantones, los cuales son los que están más propensos a la actividad del volcán Poás, entre ellos el Cantón Central de Alajuela, Poás, Grecia, Sarchí, Naranjo, Río Cuarto y Zarcero. Esto debido al aumento de fuertes olores y la caída de ceniza. Como parte del seguimiento que se le brinda a diferentes volcanes, durante este martes 25 de marzo se registró un aumento en la actividad eruptiva, marcada por abundante salida de gases, presencia constante de explosiones pequeñas y algunas medianas, así como la salida de cenizas que obligaron el cierre del Parque Nacional por 24 horas. Como tenían previsto expertos que han estado estudiando este macizo, el lago cratérico del Poás está completamente seco y ha generado que en las últimas horas haya un escape libre de los gases y de material. Incluso, durante este martes se habría observado material como rocas salir hacia los bordes del cráter. En la noche, que es cuando hay mayor cantidad de reportes, es porque se da un proceso de compresión en la atmósfera. Por falta de radiación solar, entonces los gases se acumulan cerca de la superficie y se concentran. Entonces son esas alertas que dan las personas que hay un olor a azufre, que es ese dióxido de azufre que se está emanando por el volcán constantemente, y se pueden tener entonces algún tipo de alergias o irritaciones. El monitoreo ahora será constante para ver la cantidad de partículas, así como gases que está lanzando este volcán. El tremor o actividad sísmica se mantiene de manera constante, por lo cual el monitoreo se intensificará por parte de los expertos. Pero cuando hay ventanas vemos que las erupciones producen columnas hasta 150 metros y es básicamente un proceso que está en progreso en este momento. Espera que para este martes la visitación en el Parque Nacional se dé de forma continua, eso sí de forma reducida, en este caso con 1.056 personas al día, en grupos de 56 personas por 20 minutos cerca del mirador principal.
7:06. A esta hora les informamos que la temporada de huracanes 2025 va a tener entre 14 y 16 ciclones tropicales, esto según la proyección del Instituto Meteorológico Nacional. Eso no es todo, porque la época lluviosa, como lo presentíamos por las condiciones, por ejemplo, de este día de hoy, se va a adelantar 1 o 2 semanas y ya se presentan las primeras rayerías. Nuestra compañera María Fernanda Chacón tiene el reporte. Adelante, María Fernanda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, una temporada de huracanes catalogada como normal por el Instituto Meteorológico Nacional. Se espera que sean entre 2 o 3 sistemas los que se formen en el Mar Caribe y tengan alguna influencia indirecta sobre el país. La temporada de huracanes 2025 arrancará el próximo 1 de junio. En promedio se registran 14 sistemas. Para este año, el Instituto Meteorológico Nacional prevé que sean entre 14 y 16. 2 o 3 de estos fenómenos tendrían algún efecto indirecto sobre Costa Rica. Lo que estamos previendo es una temporada de huracanes muy cercana a lo normal, de hecho ligeramente superior a lo normal. El promedio son 14, estamos esperando entre 14 y 16, así que básicamente va a ser una temporada de ciclones tropicales normal. De acuerdo con los expertos, se mantendrá un monitoreo constante para valorar el comportamiento de los sistemas. Por otro lado, la época lluviosa se adelantará entre 1 o 2 semanas. Se espera que en el Pacífico Sur arranque entre el 20 y 25 de abril, Pacífico Central entre el 25 de abril y 3 de mayo, Valle Central entre el 22 de abril y 1 de mayo, Pacífico Norte entre el 1 y 12 de mayo, y en los cantones de Upala, Los Chiles y Huatuso entre el 4 y 6 de mayo. En relación al fenómeno del niño y de la niña, al menos este año, con la información que tenemos ahorita, estamos descartando el fenómeno del niño. Con la información que tenemos actualmente se está descartando el fenómeno del niño, y recordemos que cuando hay fenómeno del niño, los escenarios de lluvia son muy deficitarios. Así que al menos visto desde ahora, con la información que tenemos, el fenómeno del niño se está descartando. El año anterior dejó más de 7.100 reportes de inundación. La mayoría provienen de zonas urbanas, en donde la basura se contempla como uno de los factores determinantes. Para este 2025, al menos 835 sitios funcionarán como albergues ante eventuales incidentes como inundaciones o deslizamientos. Y en otros temas, en las últimas horas, el ICE contabilizó al menos 393 rayos precisamente provocados por las lluvias que se han registrado en el país. Los sectores con mayor afectación por este patrón fueron el Pacífico Central y el Pacífico Sur. La actividad lluviosa que ha registrado el país este inicio de semana debido al ingreso de humedad desde el Caribe también trae consigo un incremento en la caída de rayos. En las últimas horas, el ICE contabilizó un total de 393 descargas eléctricas. El Pacífico Central y el Pacífico Sur fueron las regiones con más reportes, con 234 y 142 respectivamente. Mientras que en lo que va del año ya suman 4.017 eventos de este tipo. Este patrón podría continuar percibiéndose, ya que los últimos días de este mes de marzo estarán acompañados de más lluvias. En nuestro país podemos tener tormenta eléctrica a cualquier hora del día, aunque sin embargo se da principalmente durante la tarde y que también en cualquier parte del territorio nacional. Y es importante también que sepamos reconocer cuando una nube comienza a oscurecerse o a llenarse de precipitación, comienza a tornarse bastante oscura, comienza a bajar también, a acercarse hacia sectores cercanos al suelo, y esto hace entonces que podamos reconocer, comenzar a sentir cambios en el viento. Los expertos piden buscar refugio en caso de presenciar un fenómeno de este tipo. Aquí en el país
Tenemos eventos de tormenta eléctrica aislada, pero también los tenemos de tormenta eléctrica muy fuerte y muy recurrente, que no solamente generan daños a la infraestructura, sino también hemos tenido muertes a lo largo de la estación lluviosa del Pacífico, Valle Central y Zona Norte. Y eso es importante recordar, evitar exponerse a este tipo de peligros naturales. Según datos de Cruz Roja, durante el 2024, 2 personas fueron trasladadas en condición crítica a un centro médico tras el impacto de un rayo. El primero fue un hombre en Limón, de unos 21 a 30 años aproximadamente, y el segundo caso fue una mujer en Pérez Celedón en el rango de 11 a 20 años. Para recapitular, la época lluviosa se adelantará entre 1 y 2 semanas. Dará inicio en el Pacífico Sur en la semana del 20 de abril. Desde el Instituto Meteorológico Nacional, uniforme de María Fernanda Chacón para Noticias Repretel. Muchas gracias, María Fernanda, por el reporte. Y vamos con otra información que hemos dado seguimiento, nuevos datos y actualización. La pólvora decomisada al exalcalde de Avangares iba a minería en Las Juntas, esto según informes preliminares. El producto también sin permisos y en un vehículo sin las condiciones para trasladarlo, exponiéndose a penas severas de cárcel. La información la tiene nuestro compañero Gustavo Díaz. Adelante, Gustavo, saludos. Hola, ¿qué tal, Yenani? Saludos cordiales. No es solamente el decomiso de estos explosivos, es la apertura de un expediente por el transporte de explosivos a lo que se expone el exalcalde de Avangares, que irían directamente a las minas de la localidad de Las Juntas, en donde eventualmente se iba a utilizar esos explosivos. Una vez que se le trasladó a la Fiscalía, fue incluso con un llamado a los expertos de armas y explosivos del Ministerio de Seguridad Pública y también de la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de Seguridad, que realizaron la inspección respectiva de este camión que trasladaba todos estos explosivos para poderle dar el tratamiento adecuado, porque incluso esta gran cantidad de material puede ser letal con una muy mala manipulación, y es por eso que incluso ahora existe un expediente abierto con una penalidad muy elevada para este ex alcalde. Hicimos un recorrido por el sector de Las Juntas, en donde incluso los mismos trabajadores del oro, los mineros, no reconocen que esta situación que ocurrió en carretera nacional con el decomiso de estos explosivos es prácticamente con lo que ellos están trabajando para poder sacar adelante a sus familias. En muchas ocasiones se arriesgan a hacerlo. En esta ocasión al exalcalde le correspondió ser detectado por la policía. Llegamos al sector de Avangares. En Las Juntas, la forma de trabajar es así. Utilizan dinamita, aunque no está permitido. La economía del pueblo de Las Juntas es por medio de la minería. Los oreros lo saben. Es peligroso, pero todo el colegallero que trabaja en estas minas ya sabe cómo trabajar con la pólvora. Simplemente que yo no entiendo por qué es legal la minería, pero no es legal la pólvora, si se necesita. En el día a día aquí en las Juntas de Avangares se necesita la pólvora, de otra manera no se puede sacar el material para procesar. El uso de pólvora y explosivos no es permitido, aunque muchos buscan evadir lo legal y en horas de la noche intentan cruzar los explosivos. La policía, la madrugada de este martes, ubicó un cargamento de 40 sacos y 40 cajas de fulminante para minería ilegal, a manos del exalcalde de Avangares, Heriberto Cubero Morera. La policía, además, le decomisó 9,5 millones de colones en efectivo. Así lo confirmó el director de operaciones del Ministerio de Seguridad Pública. Se hace el paquete completo, se aprende al sujeto de apellido Cubero y todo es entregado al Ministerio Público para lo que correspondiente. El exalcalde, quien ejerció el periodo anterior y ahora estaba dedicado a la minería. La Ley de Armas y Explosivos, en su artículo 93, señala una penalidad de 3 a 7 años de prisión a todo aquel que transporte este tipo de materiales sin contar con los permisos o cumplir con los requisitos de ley. El uso de pólvora genera un riesgo mayor en la estructura.
Así lo confirmó a Noticias Repletero un trabajador ya retirado de las minas. Donde va el avance del túnel, ahí van a perforar que 80 o 100 huecos, digamos. Una vez que tienen barrenado, cargan con dinamita. Y eso les da a ellos, digamos que 10 minutos donde está la carga, donde ellos prenden fuego para salir afuera. De hecho, aquí ocurrió una muerte tal vez hace 4 o 5 años de un muchacho que bajó un pozo a dar fuego y en lo que él iba subiendo él se cayó y ya había dado fuego. Incluso el cuerpo de bomberos insiste en la necesidad de conocer el trabajo adecuado que tienen que realizar. Las personas que tienen esta labor no contemplan el tema de seguridad en esos dos aspectos, pues corren un riesgo muy alto de perder la vida y lamentablemente ya ha sucedido en esos temas. Entonces, esto es un momento en que el Cuerpo de Bomberos hace un llamado a la prevención, un llamado a la cautela a las personas que se dedican a esto para que tomen todas las precauciones en este tema. El exalcalde de Avangares se presentó ante la Fiscalía con el decomiso del material y también del dinero. Entre las cajas que ubicaron de explosivos hay detonadores, fulminantes y también mecha de seguridad, que es con lo que realizan las detonaciones en la minería, una situación que sin duda alguna abarca la atención a partir de este momento con ese trabajo que se realiza en el sector de las juntas y el cuidado que debe de existir. Este reporte desde Punta Arenas de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repletero. Muchísimas gracias, Gustavo, por el reporte. Pasamos a otro tema, decíamos al inicio, común denominador, violencia. Ahora hablamos de otro tipo de violencia, esta vez contra las mujeres, que va en aumento. Sumamos 13 femicidios en este 2025. ¿Cuál es la situación? También los datos generales. Eric Meléndez tiene el reporte. Eric, adelante. Yerane, muy buenas noches. Una cifra alarmante y preocupante, son 639 los femicidios que registra el INAMU en los últimos 10 años. Una situación complicada porque si lo vemos así, en los últimos 4 años solo 11 mujeres tenían medidas de protección y según coinciden los expertos en esta materia, en derecho, principalmente la falta de agilidad en los procesos legales generan que las familias vivan muchos años esperando justicia por estas muertes. Depende mucho porque aquí nunca se ve esto aquí. Pues está muy mal, está muy mal. Yo creo que aquí hay de tomar ciertas medidas, ¿verdad? El país se sumerge en una guerra de homicidios. Más de 200 muertes engrosan la lista judicial y las mujeres no escapan. 236 de ellas vieron en manos de hombres en los últimos 10 años, 13 tan solo en este 2025. Todos los casos que hemos tenido, solamente una mujer llegó a los servicios de la institución, los demás no. Podría darse también muchísimo el hecho de que muchos no identifican, normalizan la violencia y vamos a ver, yo siempre he dicho, el femicidio no se da porque su pareja la golpeó y en cualquier momento la mata, no, el femicidio puede ocurrir inclusive por violencia psicológica y brincar, aunque no haya agresión física, a la muerte. Datos del Instituto Nacional de las Mujeres registraron en los años 2016 y 2017 26 asesinatos a mujeres respectivamente. En 2018 fueron 27, en 2019 17, en el año 2020 30, en 2021 fueron 20 los decesos. Para 2022 la casilla estaba en 25 muertes. En 2023 fueron 26 los asesinatos, al igual que en 2024. En lo que va de este año son 13 los hechos violentos. En un asesinato hay involucradas una otra gran cantidad de personas que se ven afectadas. Eso tiene un impacto en las familias, en los hijos a futuro. Tiene un impacto en las mismas comunidades que pasan a ser comunidades marcadas por la violencia y por la desesperanza. Los hombres que tienden a ser más violentos son hombres que han sido socializados en una cultura en que ve la violencia como normal y como natural. Pocos son los casos en los que se habían solicitado medidas de protección. De los 25 femicidios en 2022, solo 2 de estas mujeres contaban con estas medidas. Para 2023, solo una de las víctimas contaba con esta medida de protección. 6
en 2024, mientras 2 en los más recientes casos de 2025. Efectivamente, un proceso penal tiene bastantes etapas que efectivamente tienen que ser cumplidas por un deber y un derecho de defensa de la parte contraria. Sin embargo, esto viene a perjudicar también a la víctima porque pasa muchísimo tiempo para poder tener una sentencia. El proceso penal tiene 3 etapas, ¿verdad? Está la etapa de investigación, la etapa preliminar y la etapa de juicio. En la etapa de juicio ya vamos a tener una sentencia. Esa sentencia igualmente puede ser apelable, ¿verdad?, por la parte contraria. La mayoría de estos casos ingresan como violencia doméstica a la línea de emergencias del 911. En un fin de semana nosotros estos casos se nos disparan y constantemente, precisamente ese tipo de incidencia, el de violencia doméstica, es lo que más atendemos a diario a las llamadas al sistema de emergencias 911. Casi la mitad de los hombres detenidos por estos hechos violentos tenían otras causas en investigación. Han tenido incidencias de violación, incidencias de homicidio, incidencias de intento de homicidio y aún así solamente le giran una medida de protección. Me explico. Ellos deberían de tener prisión preventiva para que no se acerque a las mujeres porque es un perfil de hombre que tiene un alto riesgo de, obviamente, de matar a una mujer. En 4 años, de 92 hechos violentos, solo 47 fueron condenados. Expertos en derecho señalan la necesidad de denunciar, pero además de un sistema judicial que venza la mora. En la mayoría de los casos, las parejas sentimentales son los principales sospechosos de estos asesinatos, una situación difícil que enfrenta el país. Incluso parte de las investigaciones, y hay 2 hijos que habrían matado a sus madres, cifras alarmantes, 13 femicidios en lo que va de este 2025 y que continúan las investigaciones. Llenan 7:22 minutos de la noche. La información que tenemos desde La Uruca, el informe de Eric Meléndez Delgado para Noticias Repretel. Buenas noches. Muchas gracias, Eric. Buenas noches. Sumamos a los datos, 142 solicitudes de medidas de protección se presentan por día en nuestro país. Y también les informamos que sindicatos de salud denuncian que hay conflicto de interés para limitar la cantidad de especialistas que se forman en nuestro país, mientras la Caja de Seguro Social dice que apuesta por abrir 244 plazas nuevas para formación. Los especialistas renuncian a la caja más rápido de lo que la institución puede reemplazarlos. En diciembre se fueron 33 y solo pudieron contratar 2. Los pacientes en lista de espera sufren las consecuencias. No tiene los medios para pagar por fuera, tiene que esperar. El Colegio de Médicos se niega a incorporar especialistas del extranjero que no cumplan con los requisitos, pese a las presiones. Debe reunir requisitos indispensables que todos deben pasar por el mismo proceso para poder definir quién puede trabajar en Costa Rica y quién no. Jamás es un proceso de entorpecer. Aunque la caja enfrenta una escasez de especialistas, la formación de nuevos médicos se mantiene estancada. La Unión Nacional de Empleados de la Caja denuncia conflictos de interés que limitan su incorporación. Son las mismas personas, como una puerta giratoria, que están en las asociaciones, en los grupos gremiales, en los que elaboran los exámenes, los que aplican los exámenes, y que ese conflicto de interés es un tema que se tiene que discutir y se tiene que revisar para que le demos soluciones que la gente está necesitando con urgencia. En el Centro de Desarrollo Estratégico de la Caja, CENDEIS, no están de acuerdo con esta afirmación. Todo esto viene a sumar en lo que es la gestión de formación de especialistas y también hay que motivar a que nuestros especialistas actuales en la Caja y fuera de ella, pues también se sumen a su rol docente, porque sin especialistas no tendríamos entonces el proceso de formación. Según la diputada oficialista Ada Acuña, hay intereses ocultos del gremio de médicos para limitar la formación de más expertos. Porque la oferta y la demanda en términos de los médicos especialistas está siendo controlada. Y vamos a seguir investigando este tema, vamos a seguir investigando. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la Universidad de Costa Rica y dónde están esos embudos? Hay que ponérselos a la población. El CENDEIS de la Caja está formando 966 médicos en los hospitales, pero de estos, alrededor de 200 culminan el proceso al año. Planea incrementar en 244 los cupos de formación. Acogió una recomendación que habíamos hecho en el 2016 y en el 2022 para la creación de 244 plazas. Por otro lado, también tenemos la colaboración de la gerencia médica que nos ha logrado fortalecer con plazas que ha captado desde el nivel local.
La limitada formación de especialistas se agravó con la Ley de Empleo Público, impulsando la fuga de talento hacia hospitales privados. El salario global quedó en 2.849.000 colones, pero hay 3.058 médicos por debajo de esta cifra y solo 957 ganan más que este monto. Muchos prefieren renunciar. Una ley regresiva, que es la Ley Marco de Empleo Público, que nunca debió de haber impactado sobre la Caja Costarricense de Seguro Social. En hospitales públicos hay casi 3 ortopedistas por cada 100.000 habitantes, frente a 12 en España y casi 6 en México. Esta escasez agrava las listas de espera, que siguen creciendo pese a la emergencia nacional declarada por la Caja. Primero el tomate, después la papa y ahora el precio del repollo, que subió casi un 70%. En este 2025, las personas consumidoras han tenido que lidiar con altos precios en algunos productos. Para las primeras semanas de enero, el precio del repollo rondaba los 750 colones el kilo. Sin embargo, en este mes de marzo subió. Hasta en 1.770 colones se vende en algunos supermercados. Eso según el informe del CNP, MAC y el MEIC. E inclusive, en algunos lugares lo venden hasta más caro. Sí, demasiado caro, porque el repollo anteriormente que empezara estas cosas, el repollo se compraba muy barato y se vendía a 700, 600 el kilo, ¿verdad? Era muy normal. De hecho, solo en febrero, el repollo subió un 68,59% de precio, según el informe de índice de precios al consumidor del INEC. Que llovió demasiado, nunca se ha visto que haya tanta agua en un diciembre. Entonces desde ahí, ¿verdad? Vino como todo para atrás. Carísimo el repollo nosotros lo tenemos a 2.400 el kilo, nunca había estado a ese precio. Los vendedores aseguran que nunca habían visto tan caro el precio del repollo como lo está en la actualidad. Los consumidores compran una menor cantidad de este producto o del todo no lo llevan. Todavía cuando es así, no es constante el agua, es bueno en parte porque moja un poquito la tierra y ayuda, pero cuando ya es mucho tiempo de agua, más bien daña y ahí es donde viene, ¿verdad? Nos perjudica, o sea, comienza a dañarse todo más bien por el exceso de agua. Este 2025 los precios al consumidor han subido bastante, golpeando las finanzas de las familias. Los vendedores aseguran que el repollo está escaso y que en las lluvias de fin de año se perdió mucha cosecha. En la actualidad ya bajó el precio del tomate, pero subió el del repollo, así como también de otros productos. 7:28. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar con Noticias Repretel. Una banda de Guapiles estaría ejecutando robos de vehículos, pero en Cartago. Hay videos que muestran cómo actúan. Ya lograron ubicar a uno de los vehículos. Sin embargo, son más de 1.000 denuncias las que ya se presentaron este año. Se trata de una banda que opera en el sector de Cartago. Allí desde hace semanas se presentan robos de vehículos. Son sospechosos que seleccionan cierto tipo de carros para sacarlos de la provincia. Observe a estos hombres. Son dos. Primero rondan una zona. Luego uno por la acera se acerca hacia el vehículo que sería el objetivo. Y luego el otro en la acera del frente también se asegura de que el plan vaya caminando perfecto. Pasan algunos instantes y todo se ejecuta. Ese es el momento en donde logran llevarse el vehículo. La fotografía del carro era esta. Así lo manejaba el OIJ. Incluso tiempo después lograron ubicar el vehículo cuando se movilizaba por la ruta 32 hacia el sector de Guapiles. De allí sería la banda que se encarga de ejecutar los robos. Las bandas criminales de robo de vehículos son muy dinámicas en su actuar. Sus miembros se desplazan a diferentes zonas del país en donde han hecho una valoración y estudio para ubicar aquellas unidades de interés, mismas que son trasladadas luego de ser sustraídas a talleres o bodegas de enfriamiento. De noche también actúan. Observe a estos dos hombres cómo vigilan un carro para actuar. Así se observa en este video. Según el OIJ, se han presentado hasta la fecha 1.023 denuncias por robos de vehículos. En promedio, una cada 2 horas.
en donde son en muchas ocasiones desarmados para ser comercializados en partes o modificados o transformados y gemeleados utilizándose documentos de vehículos de pérdidas totales. Nunca podemos descartar que una zona del país aumente el robo de vehículos y tampoco podemos nunca descartar que vehículos de años viejos se dispare el robo de los mismos, ya que es un mercado de oferta y demanda. Solo en la provincia de Cartago se presentaron en lo que llevamos del 2025 78 denuncias por robo de vehículos. Sin embargo, hay un número importante que no se ha denunciado. De las 7 provincias, Cartago es la de menos incidencias y por eso las bandas buscan ahora atacar en ese lugar. Una mujer enfrentó a un delincuente mientras trabajaba en una pulpería, esto en Golfito. Ella dice que con calma lo convenció de que no tenía dinero, pese a que el sujeto la amenaza con un arma blanca. Pese al susto de verse amenazada con palabras, una mujer logró que un delincuente se marchara con las manos vacías. Ella estaba en su pulpería cuando un sujeto, con un objeto punzocortante, la amenazaba para que entregara el dinero. Ella con palabras amables le explicaba que no tenía y hasta ofreció enseñarle la caja registradora para que él mismo confirme lo que dice. Muchacho, pero vea la cámara, está la cámara ahí, papi, está la cámara. Vea, no hay nada porque pagué. Espérate, póngase ahí, vea. No hay nada, vea. La mujer incluso lo llamaba para que se devolviera y confirmara que no tenía dinero. La manera amable de la señora dio resultados, pues el sujeto decidió irse con las manos vacías. Bien, tranquilo, vea. Vea, mi amor, tranquilo. Vea, mi amor, no, vea. Vea, mi amor, no he vendido nada. Cariño, no he vendido nada. Mira, tengo que pagar. Cariño, tengo que pagar. No hay nada, mi amor, vea. No hay nada, cariño, vea. Vea, mi amor, no hay nada. Vea, vea aquí. Este hecho ocurrió en la localidad de Bellavista, en Golfito. El asaltante es ligado a varios ataques a locales y peatones en la zona, por lo que ahora las autoridades judiciales requieren de su ayuda para poder identificarlo. Hacemos un recuento con nuestra compañera Laura Solórzano. De 5.000 obras inspeccionadas a nivel nacional, 1.200 por lo menos no tienen permisos municipales. Laura, adelante con los detalles. Así es, estos son datos que presentó el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, y es que Esparza es el cantón que más registra la cantidad de metros cuadrados sin permiso. En general, Punta Arenas y Guanacaste son las provincias con el porcentaje más alto de obras sin permiso de construcción, un 38 y un 33%, mientras que Cartago es la provincia con mayor porcentaje de obras con licencias de construcción, seguido de Heredia y luego de San José. ¿Qué es lo que está pasando? Veamos la siguiente información. De las 5.098 obras inspeccionadas, el equivalente al 25%, es decir, 1.286 obras no contaban el aval correspondiente. En el trabajo de campo realizado por el Departamento de Inspección del CEFIA, se visitaron los 84 cantones, un 100% de alcance en el territorio nacional. Respecto a los hallazgos por tipo, las obras complementarias son las de mayor incumplimiento, con un 51%, seguido de la comercial con un 26%, habitacional con 23% e industrial un 19%. Algunas de las obras complementarias que no contaban con los permisos son ranchos, tapias y muros de contención. ¿Será que es necesaria esa inversión, pagarle a un profesional para una obra tan chiquitita, que es una de las principales causas que identificamos? La razón es todo lo contrario, porque la inversión a ese profesional le va a garantizar no solo una gestión ética, una gestión diligente, un diseño respetando códigos como código sísmico, código eléctrico, por ejemplo, una ejecución de la obra con una supervisión que debería garantizarse, y por eso la importancia de la bitácora actualizada. Y a nivel municipal el trámite, no solo para que no me clausuren, para ponerme
no estar en riesgo, sino porque esa inversión la misma municipalidad lo puede devolver en servicios. Al igual que en el 2023, Punta Arenas y Guanacaste son las provincias con el porcentaje más alto de obras sin permiso de construcción, con 38 y 33 respectivamente, mientras que Cartago es donde hay mayor cantidad de obras con licencia municipal. En San José se realizaron 817 inspecciones, el 14% no contaba con licencia. Acosta, Alajuelita, Acerrí, Escazú, Tibás y Santana son los cantones en donde el 100% de los proyectos visitados tenían los permisos. Liberia, Cañas y La Cruz fueron los cantones con mejores resultados, pero acá hacemos el llamado especialmente Santa Cruz, Nicoya y Carrillo. Son los cantones con mayor trámite que se está ejecutando una mayor cantidad de obras en campo. Esos porcentajes para ellos es directamente proporcional a los ingresos y a la afectación que van a tener. Preocupante Esparza, ¿verdad? Que es el cantón que registra la mayor cantidad de metros cuadrados sin permiso, que ascienden a 18.515 metros cuadrados. Contamos con Punta Arenas y Guanacaste, que son las provincias con el porcentaje más alto sin permiso. 15 municipalidades agrupan la mayor cantidad de metros cuadrados en donde se desarrollaron obras sin el aval. Eso se traduce en hasta 500 millones de colones no captados. Bueno, y es que según en el colegio nos informan que los inspectores del colegio están visitando algunas de las zonas y también las municipalidades para registrar cuáles son los problemas que tienen con los permisos. El 47% de los proyectos visitados no tenían la bitácora de obras actualizadas. Así que bueno, mucha atención con este dato. Este es un informe de Laura Solórzano para Noticias Repretel. 50% prácticamente de los proyectos. Y también les informamos que 5 familias demandaron al Estado por perder sus casas tras un deslizamiento en el residencial Valladolid en Desamparados. Reclaman 550 millones de colones por daño moral y material. En octubre del 2020, un total de 27 familias fueron desalojadas de la urbanización Valladolid en San Miguel de Desamparados, debido a los deslizamientos de tierra que destruyeron sus viviendas. 5 de estas familias interpusieron una demanda contra la Comisión Nacional de Emergencias y la Municipalidad de Desamparados. El juicio inició este martes con el testimonio de uno de los afectados. Las casas estaban cayendo, que había grietas, pero es que la cuestión es que del primer deslizamiento del 2017 es a partir de ahí que se tenía que haber hecho ese estudio del suelo. No haberse conformado solamente con lo que se hizo ese primer día de deslizamiento en el río Joro, que está bien que lo hicieron, pero había más todavía, había más porque había una gran población arriba que estaba temerosa de lo que podía pasar a futuro. Según manifestó el demandante ante el tribunal, la Municipalidad de Desamparados ignoró las alertas desde el primer deslizamiento en 2017, pese a reiteradas solicitudes de intervención y estudios de suelo. Las acciones llegaron solo después del colapso de las casas. Las 5 familias solicitaron indemnizaciones distintas por la pérdida de sus casas y el supuesto daño moral. En total demandaron 202 millones de colones por las casas destruidas y 348 millones por el supuesto daño moral y psicológico, sumando 550 millones de colones. De acuerdo a la demanda, 4 de las 5 familias quedaron sin vivienda propia y sin ingresos para pagar alquiler. Debieron refugiarse con familiares, enfrentando una situación de angustia. Nexo de causalidad del accionar de los demandados durante el año 2020, que es el momento en que se desalojan a las familias provocando el daño material que se refiere a la pérdida de las viviendas y de las omisiones de las acciones proactivas para evitar esos daños desde que ambas instituciones tenían conocimiento del peligro inminente que sufrían las viviendas y por consiguiente las familias. El abogado de la Comisión Nacional de Emergencias afirmó que desde el 2007 habían informes sobre el riesgo. La comisión activó todos sus sistemas de alerta y afirmó que las familias estaban informadas. El Ministerio de Vivienda recibió 34 solicitudes para un bono, de las cuales 12 lo recibieron, 3 están en proceso, 4 aún viven en la zona y 14 quedaron excluidos por no cumplir los requisitos. En 2024, la comisión inauguró un muro de contención de 2.850 millones de colones, beneficiando a 600 personas que viven en los alrededores de la zona impactada. Este juicio continuará hasta el viernes. Y en el ámbito legislativo, las redes de cuidado sobre la mesa. El estudio realizado por el consultor de la UNICEF no consideró los porcentajes de las horas para otorgar
los subsidios de los menores en las redes de cuidado. Ante este escenario, los diputados criticaron, y las diputadas criticaron las decisiones de la presidenta ejecutiva de Limas. La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa recibió en audiencia al consultor del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Raúl Fonseca Hernández. Él fue convocado por los diputados para explicar el criterio que la presidenta ejecutiva de Limas, Yoleni León, defiende para reducir los subsidios de menores en grado de escolaridad en las redes de cuidado. El estudio no considera, digamos, este tema del porcentaje, un porcentaje determinado por horas, digamos, que se puede establecer, posiblemente es parte de los lineamientos estratégicos que Limas tomó con base a este y otros insumos que tiene a su disposición. El estudio se basó, digamos, en términos de costos y no entró a valorar, digamos, calidad o mejor o peor servicio. Básicamente la cuantificación de los costos de acuerdo a las cuentas que se establecieron. Esas respuestas no convencieron a los legisladores y creó más dudas del motivo de los cambios que hará la institución social a partir de abril. Cierto es que hoy también quedó claro que la señora Yoleni León en redes sociales y aquí en la comisión, la presidenta de Limas, ha emitido criterios que no tienen sustento alguno. Ella en redes sociales ha dicho que con sustento en el criterio de UNICEF es que se modificó el monto por hora para menores de edad, y hoy quedó claro que eso nunca el criterio de UNICEF lo indica. Vino también a la comisión a sostener que según datos del estudio de UNICEF se iba a reconocer un porcentaje de inflación, y hoy quedó claro que ese estudio ni menciona ese dato en ninguna parte. Desde ya los diputados están pensando en acudir a instancias judiciales para detener los cambios que afectarían a los menores y padres de familia. Y siempre en el Congreso, la Comisión de la Caja de Seguro Social aprobó una moción para convocar al presidente de la República, Rodrigo Chávez. La comisión tomó esta decisión, con excepción del oficialismo, debido a los señalamientos, dicen, de responsabilidades políticas del mandatario ante la situación que vive la Caja. Se trata del segundo llamado que hace esta comisión, aunque la primera vez fue rechazado por falta de fundamentos para convocarlo. Nos parece que las dudas que tuvieron algunas diputaciones de previo de si era pertinente o no convocar al señor presidente, pues ya quedaron despejadas. Insistentemente se ha señalado que el Poder Ejecutivo ha hecho una interpretación política de datos técnicos que no daban razones para las decisiones políticas que se tomó sobre la Caja, como haberla declarado en quiebra, como haber cerrado el portafolio de inversiones. Para que el pueblo no se levante. Presidente, sabemos que no nos puede. Esta semana se anunció la confirmación de un nuevo bloque legislativo. Se trata de Gloria Navas, Katia Cambronero, Joana Obando y Cintia Córdoba, que dejaron las filas de Nueva República y el Liberal Progresistas en los últimos meses por diferentes razones. Con esto, dicen, van a promover proyectos de ley, escucha activa a la ciudadanía, fomento de un debate constructivo y la unidad en acciones legislativas. El acuerdo se produce luego de críticas durante la reunión de jefes de fracción por la presencia de la diputada Katia Cambronero. De parte del oficialismo venían esas críticas y también de miembros del Partido Liberal Progresista. Hacemos una nueva pausa comercial y regresamos. Hora de irnos, muchísimas gracias por su compañía. A las 10 más noticias les dejamos con Deportes Repretel. Cuídese mucho.